Quizás te han enseñado que la gente del tiempo de Cristóbal Colón creía que la Tierra era plana y que Cristóbal Colón probó que la Tierra es redonda cuando descubrió América. El único problema es que esa historia es completamente falsa. En el siglo VI, antes de la Era Común, algunos griegos ya se habían dado cuenta de que la Tierra es redonda. En el siglo III, antes de la Era Común, el griego Eratóstenes calculó el tamaño de la Tierra y el valor que él calculó está bastante cerca del valor real. La ciencia de los griegos se hizo conocida en Roma y para el siglo I de nuestra era, romanos como Plinio el Viejo hablan en sus libros de una tierra redonda como algo completamente natural. Dentro de la iglesia también era conocido y aceptado que la tierra es redonda. Por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante Alighieri presenta la tierra como una esfera. Para el tiempo de Cristóbal Colón, todo el mundo en Europa sabía que la Tierra es redonda. La gente ya lo había sabido por unos 2000 años, así que no era ninguna novedad. Entonces, ¿por qué algunos no querían darle apoyo a Cristóbal Colón para su viaje? ¿Cuál era el problema? El problema era que Cristóbal Colón quería llegar a Asia por el oeste. Los europeos de ese tiempo no sabían de la existencia de América. Así que por un momento vamos a borrar América del mapa. Así era el mundo para ellos. El mar entre Europa y Asia era demasiado grande. Intentar cruzar este mar para llegar al otro lado era una locura. Todos en el viaje iban a terminar muertos de hambre. Entonces, ¿por qué Cristóbal Colón estaba tan seguro de que no iba a morir de hambre y de que sí iba a llegar a tierra firme? El italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli creía que Asia era mucho más larga de lo que en realidad es, así que él pensaba que sí sería posible llegar a Asia por medio del mar. De hecho, él trató de obtener apoyo para su viaje, pero no lo logró. Toscanelli envió a Colón un mapa como este. Incluso en este mapa, la distancia desde Europa a donde supuestamente estaba Asia todavía era bastante grande. Todavía era un riesgo grande hacer este viaje. Así que, una vez más, ¿por qué Colón estaba tan seguro de que iba a llegar a tierra? Bueno, porque aparte de hacer caso a Toscanelli y creer que Asia era más larga de lo que en realidad es, Colón creía que la Tierra misma era más pequeña de lo que en realidad es. Colón no hizo caso al cálculo aceptado del tamaño de la Tierra, así que según su propio cálculo, la distancia entre Europa y Asia no era tan grande. La gente sabía que el cálculo de Colón sobre el tamaño de la Tierra estaba mal, así que por eso no querían darle apoyo para su viaje. En todo caso, Colón convenció a los reyes, salió diciendo que se iba a Asia y llegó a lo que hoy conocemos como América. Pero en realidad él no sabía a dónde había llegado. Quizás eran islas de Asia, quizás eran tierras completamente nuevas. En ese tiempo no había Google Maps y no había Wikipedia, así que no podemos echarle la culpa por no saber dónde estaba. Por cierto, Colón tampoco fue el primer europeo en llegar a América. En la isla de Terranova, en Canadá, hay pruebas de que hubo un pueblo vikingo unos 500 años antes de que Colón llegara a América. Se cree que el primer europeo en llegar a América fue el vikingo Leif Erikson. Pero volvamos al tema. La gente del tiempo de Cristóbal Colón no creía que la Tierra era plana. Sabían muy bien que era redonda. La razón por la que no querían darle apoyo a Colón es que sabían que sus cálculos estaban mal. Si no fuera porque América estaba en medio del camino, Colón habría muerto. Así que eso de que Colón probó que la Tierra es redonda es mentira. Ese no era el objetivo de su viaje. El objetivo de su viaje era hacer negocios con productos de Asia. En ese tiempo los otomanos tenían el control de la ruta por tierra y los portugueses tenían el control del sur de África. Así que España tampoco podía buscar una ruta por el sur de África. Entonces, ¿de dónde salió la leyenda de que la gente del tiempo de Colón creía que la tierra era plana y que Colón probó lo contrario? Esta leyenda nació poco a poco, pero la primera versión está en un libro de Washington Irving, escritor de los Estados Unidos. En 1828, Irving presentó un libro sobre Cristóbal Colón llamado Una historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón. En este libro, Irving mezcla hechos reales con cosas que él simplemente se inventó. Después de todo, estamos hablando del mismo Washington Irving que escribió La leyenda de Sleepy Hollow sobre un jinete sin cabeza y Rip Van Winkle sobre un hombre que se queda dormido por 20 años. Según el libro de Irving, en una reunión en Salamanca, algunos de los sabios de España no querían apoyar a Colón porque para ellos era imposible creer que pudiera haber gente viviendo al otro lado de la tierra, pues entonces esas personas no serían hijos de Adán.
Según Irving, estos sabios usaron la Biblia para negar la idea de que la Tierra fuera redonda. Eso nunca ocurrió. Como ya dijimos, en el tiempo de Colón, todos en Europa sabían que la Tierra es redonda, y ningún sabio español trató de usar la Biblia para negar este hecho. Lamentablemente, Irving presentó esta obra de ficción como si fuera historia real, así que la gente le creyó, lo cual no me sorprende, pues algunas personas hoy creen que The Onion es un periódico de verdad. Con el tiempo, la historia sobre el viaje de Colón se distorsionó más y más. Incluso en la novela de Irving, la mayoría de los sabios españoles sabían que la Tierra es redonda, y solo estaban en contra de Colón porque los cálculos de Colón estaban mal hechos. Pero en libros que salieron años después ya no quedó nada de realidad y solo quedó la fantasía. John William Draper, profesor de la Universidad de Nueva York, presentó en 1874 un libro llamado Historia del conflicto entre la religión y la ciencia. Según este libro, la razón para no querer dar apoyo al viaje de Colón fue 100% religiosa, por parte de religiosos que creían que la Tierra es plana y que usaban la Biblia para defender esta posición. Draper no fue el único que hizo más grande la fantasía de Washington Irving. Andrew Dickson White, fundador de la Universidad de Cornell en Nueva York, presentó en 1896 un libro llamado Una historia de la guerra de la ciencia con la teología en la cristiandad. Según White, el mundo conocía bien la guerra de Colón, cómo los sabios de España lo confrontaron con citas de los Salmos, del apóstol Pablo y de Agustín, cómo su viaje probó que la tierra es redonda y a pesar de este triunfo la iglesia siguió diciendo lo contrario. ¡Guau! ¡Qué imaginación! Yo creo que White habría hecho mucho dinero en Hollywood. Así que lo que empezó como unas cuantas mentiras en la novela de Washington Irving, ahora ya se había convertido en verdad histórica para muchas personas. Así nació la leyenda de que la gente en tiempos de Colón creía en una tierra plana. Pero volvamos a Washington Irving. ¿Por qué Irving quería presentar a Colón como un héroe? Según John D. Hazlitt, la respuesta es nacionalismo. Los Estados Unidos eran un país nuevo. Era literalmente un grupo de estados que estaban unidos, pero no tan unidos. De hecho, tuvieron una guerra civil poco después. Este país necesitaba sus propios héroes, sus propios íconos nacionales, su propia historia para crear una identidad de unidad nacional. Uno de esos íconos fue la diosa Columbia, como vimos en un video anterior. Y el nombre Columbia venía de Columbus, o sea, de Cristóbal Colón. Así que es fácil entender por qué un estadounidense querría presentar a Colón como un héroe. Después de todo, hasta la capital del país se llamaba Distrito de Columbia. Y no podemos olvidar que el país se llama Estados Unidos de América. Y en ese tiempo se creía que Colón había descubierto América. Así que, aunque Colón nunca puso un pie en lo que hoy es los Estados Unidos, se convirtió en un héroe de los Estados Unidos. Si vemos una lista de algunos lugares llamados Columbus en Estados Unidos y los años en los que adoptaron este nombre, podremos ver que la novela de Washington Irving salió en una época en la que este nombre era popular y siguió siendo popular por años. Irónicamente, aunque Cristóbal Colón era visto como un héroe de los Estados Unidos, también había racismo contra los inmigrantes italianos. En 1891, un grupo de 11 italianos murió en manos de una turba en New Orleans. Italia cortó relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y la tensión entre los dos países siguió por meses. Como parte de su esfuerzo para calmar a los italianos, el presidente Benjamin Harrison hizo que en octubre de 1892 se celebraran por todo el país los 400 años del descubrimiento de América por el italiano Cristóbal Colón. En otras palabras, ese fue el primer Columbus Day a nivel nacional en los Estados Unidos. En 1916, Argentina, un país con mucha sangre italiana, creó su propio Columbus Day. Lo llamó Día de la Raza y otros países hispanos siguieron el ejemplo de Argentina. Y esta ha sido la historia de cómo Cristóbal Colón se convirtió en un héroe americano y cómo nació la mentira de que él probó que la Tierra es redonda a pesar de la oposición de la gente que creía que la Tierra es plana. Aunque muchos académicos conocen la verdadera historia de Colón, el público en general todavía cree la leyenda que empezó Washington Irving. Así que si quieres que este mundo sea un poco menos ignorante, comparte este video con tus amigos. Si estás aprendiendo español, suscríbete para no perderte otros videos sobre el idioma español y su historia. Aquí tienes una lista de videos sobre historia y aquí tienes una lista de cuentos en español fácil. Esto es Spanish Input.